Jesús. Y vamos a leer los textos, o algunos textos, que nos recuerdan el momento en que Jesús estaba a la mesa con sus discípulos. Voy a leer el texto de Lucas 22, empezando en el versículo 15. Dice así la palabra del Señor en Lucas 22, 15 en adelante. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues le digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan. Y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que me va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. ¿Quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Leo otro texto de la misma situación que está en el Evangelio de Juan, que nos dice allí que, del capítulo 13, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Flor de cena esta, estaban todos delincuentes ahí. El diablo ya había incitado a Judas, ¿no es cierto?, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar, y entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy, pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Entienden? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Textos que nos describen esta escena de lo que conocemos como la última cena, el momento importante de Jesús con sus discípulos, pocos días antes, poco tiempo antes de que fuera ejecutado en aquella cruz. Cuando leíamos el texto de Lucas, dice allí que Jesús dijo:
he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Imaginémonos la escena. Jesús ya sabía lo que, por supuesto, lo que le iba a pasar. ¿No es cierto? Tenía bien claro que la cruz estaba allí en el horizonte. Muchas veces se lo había compartido a sus discípulos y ellos no entendían la cosa. Y llegan ahora a este momento, a este tiempo, donde se junta con los discípulos y dice que él anhelaba, deseaba por mucho tiempo estar con ellos. Imaginémonos nosotros organizar, participar de una cena que sabemos nosotros que va a ser la última. Quisiéramos entonces en esa última oportunidad, así como aquellos condenados a muerte le dan la posibilidad de elegir la última comida, quisiéramos nosotros en esa última oportunidad rodearnos de los mejores amigos, de lo mejor que tenemos. Y Jesús dice que él deseaba, anhelaba llegar a ese momento de poder participar en esa mesa con estos personajes que habían estado alrededor de 3 años con él. Para nosotros son los apóstoles. Es más, en muchas obras de arte aparece allí Jesús sentado en la cabecera de la mesa, ¿no es cierto?, con alguna aureola grande, y están allí el resto de los discípulos con aureolas más chiquitas, ¿no?, como que mostrando allá que estaba Jesús y los discípulos, esa gran familia celebrando ese último momento de comunión con Jesús. En realidad, si una aureola habría, sería sobre Jesús. El resto eran casi impresentables. De hecho, en otro lugar nos dirá que Judas no solamente traicionó a Jesús, lo cual ya era importante, y Jesús dice, ¿recuerdan cuando están tomando? Dice, el que está mojando acá conmigo, ese es un traidor. Otro texto nos dirá que además de traidor, robaba las ofrendas que recibía. Buen muchacho. Pero no solamente el Judas, estaba el gran Pedro, que poquito tiempo después, horas después, lo estará negando a Jesús y diciendo, yo a este ni lo conozco. ¿Vio? Es como algunos líderes vernáculos que premiaron, honraron y condecoraron a Maduro y hoy dice que ni lo conocen. Ahí estaba Pedro. No lo conozco. Pero no solamente estaba Pedro. Estaban los otros que estaban discutiendo a ver quién se quedaba con la herencia, ¿no es cierto? Y decía, bueno, a ver, ahora cuando lleguemos y Jesús tome el mando y gobierne acá, vamos a estar uno a la derecha y otro a la izquierda, a ver quiénes nos sentamos ahí con Jesús en la mesa del poder. Así que mientras Jesús tenía una visión clara de lo que significaba ese momento, ahí estaban los amigos. Sin embargo, el texto dice que Jesús dijo que anhelaba estar con ellos. Actitud medio difícil de entender. Pero ahí Jesús compartió la mesa. Y de esa mesa
que nos invita a participar, que hoy vamos a participar también, porque les dice, en ese contexto, le dice a los discípulos, ¿no es cierto?, no solo que anhelaba estar con ellos, sino que un día volveríamos a participar de esa mesa. De esa mesa hay algunas enseñanzas que muy brevemente quisiera rescatar hoy. En primer lugar, que la mesa del Señor es una mesa para todos. Una mesa de brazos abiertos. Una mesa que no excluye. Una mesa que recibe, como decíamos, aún aquellos hasta que lo iban a traicionar y a negar. La mesa del Señor es una mesa en la que cabemos todos, porque es Él el que nos invita. Y para aquellos que venimos de tradición religiosa, entiéndanme bien, no estoy diciendo que de la mesa participa cualquier persona, come el pan, no, sabemos que aquellos que han confesado su fe en Jesucristo. Pero antes de eso, antes de confesar nuestra fe aún, Él nos invita a la mesa. No importa la condición en que estemos. Un día nos describe allí en el libro de Hechos un relato de Pedro, el apóstol. No lo leo por tema del tiempo, créame que está en la Biblia. Y nos dirá que Pedro estaba allí en su intención de vivir una vida fiel a Dios. Entonces, conforme había aprendido en las Escrituras, él como judío no podía tener relación estrecha con ninguno fuera de ese pueblo. Eran los gentiles. Es más, a veces tenían expresiones de desprecio muy fuertes, eran los perros, le llamaban. Y un buen judío y un buen maestro no podía estar mezclándose con este tipo de gente. Pero resulta que viene Jesucristo y rompe ese esquema. Y claro, le era muy difícil aceptar lo inaceptable. Era muy difícil aceptar esto que no eran parte del pueblo de Dios. Era muy difícil aceptar esto que tenían otras costumbres totalmente diferentes. Recuerdan que en algún momento se le plantea a Pablo allí el desafío de ¿qué hacemos con la carne sacrificada a los ídolos? Esa es una pregunta que tenían los judíos, porque claro, en los templos que había de todos los dioses se mataban muchos animales y las carnicerías de entonces eran las bocas de expendio de los templos paganos. Donde mataban los animales había que hacer algo con los animales. Algunos los quemaban, otros los ofrendaban y otros había que comerlo. Y entonces vienen y le preguntan, ¿es lícito comer lo que está allí en la carnicería? Y Pablo en una respuesta muy argentina dice, mirá, lo que está, a quien lo sacrificaron no me importa, para mí yo me sigo comiendo el asado. Más o menos dijo eso. Otro día se lo explico. Pero era esa gente con esa costumbre. Y entonces llegan los cristianos judíos. Dice, no podemos estar con esta gente. Esta gente que está muy, muy lejos de Dios. Y entonces Pedro tiene una visión, los que leen la Biblia la recordarán, donde en esa visión ven que del cielo baja una sábana llena de animales inmundos para los judíos. Y Dios le dice, come. No puedo comer esto. Dice, come. Porque no es inmundo lo que Dios ha santificado. En otras palabras,
no discrimines, no separes. Estos que son tan diferentes, estos que creen en otra cosa, estos que viven de una manera que no responde a lo que decía la ley, estos también han sido santificados. ¿Cómo es esto, Señor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Y cuando Dios da a su Hijo por cada ser humano, no por vos y por mí solamente, en esa actitud Dios nos obliga, nos impulsa, nos lleva a mirar al otro con esos mismos ojos, las grandes oportunidades que Dios da. No es que Dios aplaude ni festeja el pecado. No es que Dios, o Jesús en este caso, Dios estaba aprobando lo que Judas iba a hacer, de ninguna manera. Pero nos dice el texto que leímos allí en Juan, que Jesús estando allí a la mesa, sabiendo quién era cada uno, toma una toalla y lava los pies. Actitud que hacían los esclavos. Él, el Señor. Por eso dice allí, no sé, si yo, el Señor, hago esto, cuánto más ustedes deben tener la misma actitud. La mesa está servida. Y es una mesa a la cual el Señor nos invita, por un lado, a participar. Que nadie quede afuera. Si nadie, mejor dicho, aquellos que nunca se han acercado a la mesa del Señor, es acercarse a Jesucristo, de eso hablamos. Hoy tiene una gran oportunidad. Vení. Quizás nos está viendo en cualquier rincón del planeta. Acércate a Jesús. No importa cómo estás, acércate. No hay barrera. No hay barrera. Cuando recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo derramado, no es un mero acto religioso. Tiene que ser un acto misionero. No discrimines a quien Dios no discrimina. Ni trates inmundo a quien Dios dio o por quien Dios dio su vida en Jesucristo por él. Pero también la mesa sigue abierta, no solo para los que nunca se han acercado a Jesucristo, sino para que aquellos que habiéndose acercado quizás se han desviado, se han apartado, llevan una doble vida, que te sabes y te reconoces totalmente indigno. ¿Sabes qué? La mesa sigue abierta. Es una oportunidad. La mesa del Señor es mesa de oportunidades. No es que Dios apaña el pecado, no es que Dios aprueba nuestra desobediencia, pero sin aprobar nuestros hechos, la mesa del Señor te invita a volver a Jesús. Y en esta mañana Dios puso en mi corazón solamente mencionar no solo los que nunca se han acercado a Jesús y hay una oportunidad, sino muy en especial
aquellos que llevan una doble vida. Créeme que Dios me habló con mucha claridad. Este mensaje, aquí o donde fuera, lo está escuchando alguien que está llevando una doble vida. Por afuera, todos lo ven como un santo, pero vos sabés lo que estás haciendo. También para vos, la mesa está servida. No pierdas la oportunidad. Es cierto que si supiéramos de tus actos, nuestra reacción humana sería darte una patada y que aparezcas en medio de la autopista. Pero ¿sabes? No es nuestra mesa. Es la mesa del Señor. Yo ni te podría ver si lo supiera. Pero Él te sigue esperando. Cambia. Cambia. La mesa está servida. Es una invitación no solo para venir a Él, sino también para tener la misma actitud. Allí menciona cuando Jesús lavó los pies. Y es otro elemento que surge allí de la mesa. No solo que Él nos acepta, nos da oportunidades, está dispuesto a compartir el pan con nosotros, no por ingenuo, sino por amoroso. Pero también tuvo un gesto de lavar los pies, en una actitud de siervo, de esclavo, y lavárselo a personas como Pedro, que le negaría, o a personas como Judas, que lo traicionaría. Y dice, hagan esto. Muchos se quedan y se han quedado en el signo y se pelean si tenemos que lavarnos los pies, no tenemos que lavarnos los pies, si lo hacemos todo domingo, una vez al año, no lo hacemos nunca. No pierda tiempo en eso. Báñese y listo. Lo que nos está enseñando allí es una actitud. Una actitud de humillarnos, porque de eso se trataba, frente a aquellos que le haría un daño, que le haría mal, que lo traicionaría, que lo mandaría a la cruz. Es entonces una invitación a ir con aquellos que nos han lastimado y que nos han herido y ser capaz de tener una actitud de lavar sus pies. No físicamente, si querés hacerlo físicamente está todo bien, pero una actitud. La mesa también nos invita a saber perdonar, a saber agachar la cabeza con aquellos que nos han lastimado y nos han herido. Un día, y enseguida terminamos, un día me pasó algo muy interesante. En esas cuestiones, en esas arranques cómicos,
que tiene el Señor. Usted sabe que Dios sabe reírse muy bien. Allá por los años 70, fines de los 70, cuando estábamos en plena situación con los militares y toda esa cuestión, esos días tan difíciles, un pastor que me tenía celos en el ministerio no tuvo mejor idea que empezar a propagar la idea de que yo era comunista. Algo de razón tenía, pero bueno. Estoy hablando verdad. Y en ese entonces, sembrar esa idea, regar esa idea, era jugar con la vida, no era chiste. De hecho, a mí los militares me secuestraron toda mi biblioteca. No era un chiste. Pero este hermano, por una cuestión de celos, no había tenido mejor idea que hacer circular esa versión en ese contexto. Pasaron los años. Y un día el Consejo de Pastores de la ciudad decide honrar a unos hermanos, pastores mayores, entre los cuales estaba este hermano. Pero en esas cuestiones que el Señor tiene tan graciosas, el Consejo decide que fuera yo el que tuviera unas palabras de honra a ese hermano. No, cuando el Señor quiere reírse, no hay manera. Y lo hice. Y fue liberador. Para mí, fue liberador. Cuando Jesús está allí en la mesa a la que nos convoca, nos invita a tener esta misma actitud, de poder lavar los pies de aquellos que nos han dañado, ofendido, herido, lastimados. En esta mañana, alrededor de esta mesa, te invito a venir a Jesús, si nunca lo hiciste. Es una buena oportunidad. Te invito a volver a Jesús. Si por las razones que fueren te has alejado. Te invito a aceptar su perdón y su abrazo. Pero también te invito a que decidas en esta mañana lavar los pies, perdonar, honrar a quien te haya herido. No esperes que Judas se convierta para lavarle los pies. Judas seguirá siendo Judas quizás, pero será liberador para vos. La mesa está servida y es una mesa de oportunidades. Quiero invitarte a que participemos de esta mesa con estas actitudes. Quiero invitarte a orar. Vamos a orar. Si quizás Dios te está hablando en esta mañana, toma tu decisión frente al Señor.
No dejes pasar esta oportunidad. Quizás tengas que decir allí donde estás: venir a Jesús. Señor, recíbeme, aquí estoy. La mesa está servida. No te pierdas la oportunidad de estar con Jesús. No te discrimines porque Él no te discrimina. No te apartes, Él no te aparta. Y también en esta mañana, allí donde estás, toma la decisión de lavar los pies del Judas que ha pasado por tu vida y te desea que te mueras, o del Pedro que te ha traicionado, o del que te ha engañado. Toma esta decisión. La mesa está servida. Aprovecha de la gracia del Señor. Disfruta de su amor. Libérate de toda carga. Y disponte a tomar la toalla, agachar la cabeza y honrar. Amado Jesús, en esta mañana tu mesa nos vuelve a convocar. Señor, en esta mañana tu mesa abierta nos invita a acercarnos a vos. Nos invita, Señor, a acudir a vos. Nos invita a reencontrarnos contigo. Queremos aprovechar, Señor, esta oportunidad. Te pido, Jesús, por aquellos a los que le estás hablando en su corazón en este mismo instante, dales el valor y la decisión para decir: Señor Jesús, te necesito, aquí estoy. Señor, también en esta mañana en que la mesa está servida, podamos, como nos invitaste a hacerlo, repetir esa actitud de agachar la cabeza, tomar la toalla y lavar los pies. Oh Señor, quizás no esperamos que Judas se convierta, pero sí te pedimos, danos el valor para lavar sus pies. Señor, en esta mañana, si estás mostrándonos con quién debemos hacerlo, danos la fuerza y el valor para hacerlo. Señor, gracias porque tu mesa está servida. Y ahora, Señor, cuando participemos de este pan y de esta copa, lo hagamos con enorme e infinita gratitud. Lo hagamos, Señor, en memoria tuya, recordando lo que hiciste, por qué lo hiciste y con quién lo hiciste. Gracias, Señor, por incluirnos. Danos como hijos tuyos y como iglesia ese mismo espíritu
Señor, no permitas que jamás, Señor, en esta comunidad de fe, tu mesa se cierre. Danos, Señor, la apertura de mente y corazón. Danos el valor para que esta mesa siempre esté abierta. En tu nombre, buen Jesús. Amén.